Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el día de ahora nuestro tema es las drogas en el psiquismo de adolescentes y niños, las afectaciones que van a tener los adolescentes y los niños por el consumo de droga. Que esto era, se puede decir, algo nuevo en el sentido de que los niños pues, no tenían estos problemas de los adultos, pero ahora las enfermedades mentales se hicieron democráticas y ahora en todas las edades vemos enfermedades mentales o trastornos mentales que solamente veíamos como en los adultos, como era el suicidio, la depresión, que era algo de enfermedades de adultos, pues ahora ya lo vemos en los adolescentes y en los niños, y esto se tiene que corregir lo más pronto posible en terapia. Y ahora que nos toca ver las toxicomanías en adolescentes y niños, debemos de recordar que las drogas producen crisis psicóticas artificiales con alucinaciones y delirios reales. No porque sea artificial quiere decir que no sea cierto, sino que es artificial porque no debería de estar ahí y la persona crea una crisis psicótica, como lo vemos en pacientes psicóticos, con esquizofrenia, con paranoia, y alguien que no debería de tenerlo, por la droga es que se va a dar, produciendo alucinaciones y delirios como tal, como si estuviera en una crisis psicótica, y por lo tanto, toda la afectación que va a producir. El consumo de droga y estas crisis psicóticas reales que la persona padece, los niños y los adolescentes, van a deformar la psique y el yo, el propio psiquismo y la propia estructura del yo, haciéndolo, o deformándolo en un psiquismo parecido más al psicótico, muy poroso, con una represión muy porosa, muy endeble, y deformándolo cada vez más hasta quizás desaparecer el propio psiquismo y el propio yo como tal. Pero serían los casos extremos. Los más son esta deformación del yo y de la psique, y que esto por supuesto va a afectar las funciones psíquicas y las va a volver defectuosas, pobres o primitivas. Esto quiere decir que el psiquismo no va a funcionar bien, por supuesto, y lo más importante, que es el principio de realidad, que como lo hemos visto en otro video, todos los beneficios que produce en un niño al implementarse el principio de realidad y dejar el principio de placer, con el consumo de drogas esto se va a volver defectuoso o va a funcionar mal. Por lo que el principio de realidad, al no estar bien funcionando de manera correcta o al ser demasiado primitivo o pobre, va a afectar todas las funciones psíquicas que la persona debería de tener. Por ejemplo, estas funciones psíquicas defectuosas, por ejemplo la atención, que estas personas o poco a poco van a ir perdiendo esta funcionalidad o teniendo una mala funcionalidad con respecto a la atención, de las cosas en la escuela, en el trabajo, va a ser una atención muy pobre. El registro de datos, tanto a nivel de conocimiento como a nivel de percibir al mundo, también va a ser de una manera muy defectuosa. La memoria, por supuesto, que va a dejar de funcionar. La imaginación, por supuesto, que va a ser muy pobre. La catequización de darle la importancia a las personas o a las cosas también va a funcionar mal, y se puede le puede dar importancia a cosas que no las debe de tener, o las cosas no importantes ahí están siempre presentes, o tanto como las cosas buenas como las cosas malas, también se va a ver esa confusión de no saberlas distinguir. La represión de poder hablar, de poder decir, de poder callarse o guardar secretos, también como le quieran llamar, o de hablar bien o hacerlo políticamente correcto, no decir lo que no se debe, también va a fallar la represión, y esto mismo también hace que falle el juicio de realidad. No poder distinguir la fantasía de la realidad es algo que se va perdiendo, y quizás se pierda para siempre si este consumo de drogas es constante o ya no se quita en adolescentes o niños.
También va a afectar o va a haber unas pobres acciones en el sentido de que la persona va a hacer menos y va a hacer mal todo lo que haga, incluyendo, bueno, los estudios y el trabajo. Todas las acciones o las actividades que pueda hacer van a ser muy pobres o muy defectuosas. También el proceso de pensamiento, la actividad de pensar también va a ser muy primitiva, al igual que la tolerancia a la frustración, que va a ser mínima o va a ser inexistente, y la persona por cualquier cosa que le salga mal, bueno, va a perder la cabeza, como decimos, ¿no? No lo va a poder tolerar, y todas las consecuencias que produce. También hay una disminución en la fantasía. A la persona o al niño, a la niña, va a tener una pobre fantasía para poder desear. A fin de cuentas también hay una disminución de los deseos en el amplio sentido de la palabra. Desear mal y desear menos es lo que va a suceder a nivel de la fantasía. El poder pensar cosas a hacer o de desear también va a ser muy pobre. El habla también se va perdiendo, esa buena capacidad de hablar y de comunicarse con los otros, y por lo tanto también la creatividad se va perdiendo, como la productividad, la proactividad también de la propia persona o del niño, y también la poca realidad que va a poder percibir o que va a poder tener para adaptarse a las circunstancias nuevas, ¿no? Entonces esta también capacidad de adaptación se pierde en el consumo de drogas en la adolescencia y en la infancia. Entonces todos estos funciones psíquicas se van perdiendo, se van volviendo defectuosas, y en ocasiones va a ser imposible el recuperarlos completamente, o se van a perder para siempre. Tanto puede ser así que se puede decir que los zombies reales, así como los vemos en las películas, pues sería digamos, lo peor que le pudiera pasar a un adolescente o niño que consuma drogas, que solamente ser como una persona, un semoviente, como se decía en filosofía, solo una persona que se mueve, que va por aquí y por allá sin ningún deseo o sin ningún motivo como tal. Y bueno, al tener estas afectaciones en el psiquismo, en las funciones psíquicas, esto va a producir en la persona un aumento del rechazo, tanto hacia la persona como hacia los otros, un aumento en el enojo, porque no le salen las cosas bien, un aumento en la frustración, por lo mismo, un aumento del malestar, del dolor, del sufrimiento y de la incompetencia, pues que a fin de cuentas va a producir que al no poder pensar bien y no poder hacer bien, por supuesto que viene esta incompetencia y esta incomprensión tanto de la persona, porque no va a entender por qué le salen las cosas mal si ya los tendría que hacer, o a los otros si les salen las cosas bien, o a las otras personas les va bien en la vida y por qué a él no. Si digámoslo así, si nomás se drogó 5 años o nomás consumió 10 años, ¿no? Incluyendo tanto las drogas duras como el alcoholismo y el tabaquismo, por supuesto que también están presentes. Aquí hacen el mismo daño en la adolescencia y en la infancia. Y esto va a producir, por supuesto, la envidia y los celos hacia las personas que les salen las cosas bien o que tienen cierto éxito, cierta fama, cierta fortuna, y tienen cosas que ellos no tienen y quisieran tener, y bueno, aumentaría más todavía esta frustración y este malestar. Lo que hace que, digamos, un psiquismo defectuoso hace que se tengan malas decisiones, malos pensamientos y malas acciones, y esto va a hacer que el psiquismo se empeore más, y este psiquismo empeorado va a crear más malas decisiones, más malos pensamientos o más malas acciones, y así hasta que, bueno, hunda a la persona o ya no pueda salir, ¿no? El pensar o el creer que el drogarse no va a pasar nada, pues eso va a hacer que tome malas decisiones y seguir drogándose o seguir yéndose a la delincuencia o al crimen, y pues eso va a ser algo que ya no va a poder salir, y pues hasta que
muera por una sobredosis o por cosas de acciones delictivas. Recordemos el origen de la drogadicción, digamos así, contemporánea, o de la toxicomanía contemporánea, el por qué se dio, por qué está tanto en auge en este momento. Recordemos que las drogas se usaban, o la primera vez que se usó acá de manera occidental o acá en América, así de forma masiva, fue en la Guerra Civil Americana, en la Guerra de Secesión, que se les daba droga a los soldados para que aguantaran, obvio está, todos los terrores y los horrores de la guerra. Pues a quién va a ir a la guerra y quién va a aguantar la guerra si no es drogado al fin de cuentas, ¿no? En aquel entonces era más la morfina, ya luego se descubrió la cocaína. Y bueno, también para soportar una guerra o para ser veterano de guerra y soportar los recuerdos horrorosos y dolorosos de la guerra, pues se necesitaba seguirse drogando, pues a fin de cuentas, para tolerar semejantes horrores. Esta morfina, bueno, y cocaína que se daban en los campos de amapola, en la guerra y antes de la guerra civil, los sembradíos eran en Estados Unidos. Ya después de la guerra se prohibió sembrar amapola y ya es cuando pues, llega a México y a Colombia y pues ahí se queda permanentemente. Entonces el consumo de droga en los ejércitos o con los soldados, pues entre más aumentó, obvio está después de la guerra de Estados Unidos, bueno, aparecieron otras guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, de Afganistán. Bueno, ustedes a nivel de historia ya saben todas las guerras que ha participado los ejércitos occidentales o los ejércitos de Estados Unidos, y eso quiere decir que se necesitaba más droga, consumir más droga para que los soldados pudieran aguantar, bueno, tanto soldados y veteranos pudieran aguantar los horrores de la guerra, ¿no? Que pues, obvio está, es un trauma terrible que nunca se quita. Así que bueno, una cosa son las guerras mundiales y guerras internacionales, pero bueno, ese mal consumo de drogas, no es que haya un buen consumo, pues, a fin de cuentas es un mal consumo, pues se pasó a las otras generaciones que no habían ido a la guerra, desde los 60 para acá, y bueno, ese consumo ahora llegó a la infancia y a los niños, y el problema es que tienen esa consecuencia de los horrores ahora sí en su propio cuerpo y en su propio psiquismo, y pues haciendo ya desde muy temprana edad ya unos niños zombies, los voy a poner así de esa manera, ya reales. Una cosa es las películas, pero ya en la realidad estos adolescentes drogadictos o toxicómanos y niños toxicómanos, pues son el comparativo de los niños o zombies, o los zombies que vemos en las películas como tal. Así que bueno, este era el tema de hoy, o es el tema de hoy, y bueno, espero les haya gustado. Algo muy importante de recordarle tanto a niños como a adolescentes el beneficio de no usar drogas, todo lo malo que pasa si se usa, y todo lo bueno y todo lo que debe de ser si no se usan, y los beneficios de no usar y de fomentar, como ya sabemos, las actividades sublimatorias como es el arte, el deporte, arte, deporte y estudios. Obvio está, tanto estudios a nivel por gusto y profesional, y lo que quiere decir el hacer artes, deportes y estudios, o el estudiar, hace que todas estas funciones psíquicas aumenten y lleguen preparados, tanto física, psíquica, intelectualmente, a la vida adulta, y que sean personas exitosas y personas amadas, y personas queridas, personas de bien, a fin de cuentas buenos ciudadanos, y así tener buena familia y buenos hijos, y bueno, una bonita ciudad y una buena ciudad. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Les recuerdo las redes sociales: Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, para que le pongan, aprendan la campanita y en suscribirse y todo lo que pide las redes sociales, pues, para aumentar el canal
y que llegue a más personas tanto el psicoanálisis como estos temas importantes, y bueno, que se den a conocer. Y la página www.unifreud.com para que vean las novedades y el nuevo podcast en la plataforma de SoundCloud en Unifreud. Bueno, ahí lo pueden buscar así. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención, y aquí nos seguimos viendo en Café Psicoanalítico los viernes a las 3 p.m. en vivo, y si no, ahí en la página de YouTube y en las redes sociales. Gracias y que tengan un buen día.